¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Como te dice el título de este video, hoy nos vamos a ir a la calle, vamos a ir a lugares al azar, lugares que uno no utilizaría para hacer sus sesiones de fotos y que las fotos salgan realmente bien. Así que te invito a que te suscribas al canal, que le des like y dejes tu comentario al final de este video. Bien, chicos, arrancaremos desde aquí para poder ponerlos un poco en contexto de lo que verán en este video. Te mostraré una sesión de fotos realmente improvisada y con lugares al azar para que este video se te haga mucho más interesante. Lo que hice junto al equipo fue caminar por diferentes calles de mi ciudad y buscar lugares que probablemente uno no utilizaría para hacer sus fotos, y en este caso fueron de moda. Y junto a esto te iré dando algunos tips que utilicé en mi sesión. Puedes variar entre utilizar diferentes texturas, líneas, incluso el outfit de nuestra modelo. Ahora sí, iniciemos oficialmente este video. Ahora vamos a aprovechar las texturas que tenemos de esta puerta grande y la textura de este concreto de acá para que nuestra modelo esté en la esquina y podamos aprovechar este espacio un poco más cerrado para que quizás no se vea todo este desorden. ¿Lista? 3, 1, ajá. Lista, 3, 2, 1, va. Exacto. Aquí podrás ver claramente que tengo mi modelo en una esquina con una casa muy grande de fondo. Y esto es para mostrarte la importancia de conocer a fondo todo el potencial de nuestra cámara. Lo que hicimos aquí fue quitarle la profundidad de campo a nuestra fotografía, y esto lo conseguí utilizando una apertura relativamente grande de mi objetivo. Utilicé un diafragma de 2.8 y respecto a mi distancia focal varía entre un 28 mm, 35 y un 75 mm. Claro está que la distancia que utilicé entre mi modelo y la casa ayudaron muchísimo. Si te estoy mareando mucho con lo que te estoy diciendo, te recomiendo que veas este video para que comprendas mucho mejor cómo lograr el efecto bokeh en tus fotografías. Bien, chicos, como pueden ver, estamos avanzando con la sesión de fotos y creo que en estas fotos que les estoy dejando por acá van a darse cuenta que estamos haciendo fotos en lugares muy comunes, por ejemplo fachadas de casas donde se cuelan o se ven los carros, algunos palos amarillos o postes, pero lo importante es que si vamos a recurrir a este recurso de hacer fotografía en el lugar que sea, en el lugar que estemos, es importante que nuestra modelo resalte muchísimo. He tomado las fotos aproximadamente a unos 28 milímetros y a unos 50 milímetros. Y esto he tratado de poner a mi modelo a una distancia amplia desde la casa, entonces tenemos mucho espacio y esto va a hacer que tengamos una gran profundidad de campo y nuestro fondo salga muy desenfocado, haciendo que nuestra modelo resalte muchísimo más. Así que no se olviden de esto, traten de aprovechar este tip. Entonces, listo, vamos a usar ese fondo de allá. Como ven, es muy común, es una puerta, un par de ladrillos, y lo que voy a hacer es utilizar estas ramas de acá para poder que mi plano se vea un poco distinto y darle profundidad de campo en la parte de adelante. Vamos a empezar. Voy a bajar la velocidad. En este caso mi fotografía está a unos 50 milímetros. 3, 2, 1, va. Una más. Ajá, exacto. Ahora estoy a 28 milímetros, ISO de 125, diafragma de 2.8 y una velocidad de 250. Quédate ahí. Ajá, exacto. Ahora tu mirada hacia allá. Ajá, listo. Sí, o sea, te puedes recostar así, con las manos. Ajá, exacto. Una más, 3, 2, 1. Listo, ahora puedes bajar la mano. Lista, 3, 2, 1, va. Ajá, una más.
Mirada hacia acá, no te olvides. Ajá. Realmente tuve muchísima suerte de hacer esta sesión con alguien que realmente se dedica al modelaje y ha estudiado para ser modelo. Tengo que admitir que me ha facilitado muchísimo el trabajo, porque yo me esperaba algo mucho más complicado, el tener que ir a buscar lugares al azar, lugares que uno no utilizaría generalmente para hacer sus fotografías, y que los resultados finales sean realmente buenos. ¿Ah? Listo. Ahora estamos aprovechando la línea del fondo. Una vez más. 3, 2, 1, va. Exacto. Sí. Queda ahí. Queda. Pero bueno, de ahí elegimos ya cuáles están mejores. Porque pueden ver que es un lugar común. Me gusta aprovechar bastante las líneas del fondo de las barandas y las líneas que forman los árboles, y voy a hacer juego con los brazos de mi modelo. Como pueden ver, formamos bastantes ángulos. Exacto. Ajá. Lista, ahora vamos a hacer un poco de contraluz. 3, 2, 1, va. Una vez más, 3, 1, va. 3, 2, 1, va. Ajá. Exacto. Voy a cerrarme ahí, 3. Bien chicos, hemos llegado al final de este video. Te agradezco mucho el apoyo. Si quieres complementar la info de este video, te recomiendo que vayas a ver este otro de acá, que también hice en exteriores y donde te doy algunas recomendaciones como ángulos y poses con tu modelo. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!